el enlace. Vamos aquí. Probando el audio. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Probando audio. Probando el audio. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Probando audio. Acá. Buenas noches, espero poder empezar en unos 5 minutos. Ya está todo probado y debidamente calibrado y esperemos poder empezar en unos 5 minutos estos temas que son importantes para la prueba de noveno año del curso de Zapandi. Bueno, buenas noches para todos, estudiantes de noveno año, espero que estén por ahí conectados. Igual recuerden que todo este trabajo va a quedar subido en mi red social, yo no borro los videos.
y pues estamos viendo a ver si vale la pena crear una página para que sea solo de estudios sociales del CTP de Purral, en los cursos de octavo, noveno y bachillerato, para que todos los videos estén ahí agrupados. Sin embargo, es un tema que todavía estoy considerando, crear una página con ese fin. Si hay consultas respecto a las pruebas, pues el MEP no nos ha dado ningún calendario, no nos ha dado ninguna indicación. No tenemos fechas específicas para realizar las pruebas. Y pues estamos esperando las directrices que ellos nos den, ¿verdad?, respecto al curso lectivo del año 2021. ¿Y qué va a pasar con las convocatorias de porque incluso las de bachillerato fueron suspendidas en su momento y pues no se ha colocado una nueva fecha para realizarlas? Tengamos la fe y la esperanza de que pronto va a disminuir el número de casos y que vamos a poder aplicar para las pruebas, porque pues comprendemos la situación y reconocemos que pues sí hay un retraso para ustedes como estudiantes en cuanto al desenvolvimiento y el avance del curso lectivo. Entonces esperemos esa directriz. No les podemos prometer nada, ni como centro educativo ni yo como profesor. Pues es simplemente esperar cuando el Ministerio de Educación asigna las fechas para la realización de las pruebas y bajo qué modalidad también se van a aplicar dichas pruebas. Sin más que decir, buenas noches. Empezamos con la clase de estudios sociales número 2. Hoy vamos a abarcar dos temas que son la renovación eclesiástica de la Edad Media y otras religiones, esperando que las clases con esta modalidad puedan ser más regulares de aquí a que termine el curso lectivo de cada uno de ustedes. Espero que estén seguros, que se mantengan a salvo, que no falte nada en sus hogares principalmente, y que pues pronto pase esta situación de pandemia que nos ha afectado a todos de manera directa o de manera indirecta, y que pues que la salud se mantenga por encima de cualquier cosa. Bajo esa perspectiva voy a iniciar con la clase. El tema que vimos la vez anterior era la Edad Media, ¿verdad? Aquella época que duró durante 1000 años, de la caída del Imperio Romano de Occidente al Imperio Romano de Oriente. Que fue una época de castillos, ¿verdad? De señores feudales, en donde la sociedad se volvió hacia la agricultura. Básicamente era muy agrícola, muy rudimentaria. El sector secundario de industria no se había desarrollado para nada. El sector de comercio tampoco, se había limitado mucho, por lo menos lo que estamos hablando es en Europa Central. Y pues también observamos un poco lo que era el papel de la iglesia con el clero y todo lo demás. Pero aquí lo vamos a detallar más, porque refiriéndonos al tema de la Iglesia Católica específicamente, durante la Edad Media y durante la Edad Moderna, la Iglesia Católica tuvo una participación muy interesante dentro de cómo se desenvolvía esa sociedad. Entonces, partiendo de ese simple hecho de cómo se desenvolvía esa sociedad y cómo se hacía el trabajo en aquel tiempo, vamos a determinar la importancia de la iglesia. Y posteriormente a este tema, que es básicamente ver algunas órdenes religiosas que se fundaron en aquel tiempo, intentando hacer cambios dentro de la misma estructura de la iglesia y cómo ellos veían cuál era la perspectiva que tenían respecto a ciertos temas, pasamos a ver la otra religión que también es importante, que es la religión del Islam. Entonces, tomando en cuenta esas dos perspectivas, esas dos religiones, nos vamos a ir dando cuenta que son más las cosas que nos unen que las cosas que nos separan. Entonces, al final de cuentas, pues vamos a ir encontrando poco a poco cómo se desarrollaron estas religiones. Sin más que decir, iniciamos con la renovación eclesiástica de la Edad Media y otras religiones.
Primero que nada, hay varias reformas impuestas principalmente por monjes. En aquellos tiempos lo que existía eran monasterios. Los monasterios generalmente eran habitados por estas personas del clero y vivían en un constante aislamiento. Casi no tenían contacto con las personas. Dentro de las principales reformas que se hicieron fue la reforma de la abadía de Cluny en el año 1910, donde ellos, al ver que la iglesia tenía algunos problemas o severos problemas de corrupción, deciden someterse únicamente a la autoridad del Papa y del abad. El abad va a ser como el encargado, el administrador de ese monasterio, y no hacerle caso al obispo que estaba encargado de esa zona específicamente, ni al señor feudal, que era la máxima autoridad política dentro de la Edad Media durante el feudalismo. Entonces, al someterse directamente y exclusivamente a las órdenes del Papa, pues la sociedad Cluny sentía que estaba más cerca a lo que consideraban ellos. Johnny Vargas, hola, buenas noches, Johnny. No se ha perdido nada, acabamos de empezar, Johnny. Un saludazo. Vale, voy a dar like aquí a la pública, al comentario de Johnny. No se ha perdido de nada, Johnny. Entonces esa figura del abad fue creciendo, cada vez se fue siendo más importante, y pues con las directrices directas del Papa, pues digamos que ellos trataron de sanar un poco la situación de lo que se estaba viviendo. La orden Cluny también, o cluniaense, ese es el nombre de cómo se referían a ellos, eran generalmente miembros de la nobleza. Entonces era una orden religiosa que tenía una cuantiosa cantidad de dinero. O sea, estas personas, a pesar de que vivían aisladas, a pesar de que eran monjes, vivían muy bien, digamos, vivían bastante bien por el extracto social que tenían sus miembros, ¿verdad? Y tanto fue así que generalmente los monasterios generaban un cambio, digamos, ellos trabajaban la tierra para poder subsistir, ¿verdad? Y de las donaciones que le hacían. La orden Cluny no fue así. La orden Cluny les permitió determinar mediante sus ingresos, abandonar el trabajo en tierra y dedicarse netamente a la elaboración de la liturgia, que es la colocación de las diferentes lecturas que se hacen durante la celebración de la misa, ¿verdad? Dentro de la Iglesia Católica. Y se encargaron de organizar esto. Recordemos que en la Edad Media no había imprentas, no se podían imprimir Biblias ni nada por el estilo, sino que todos esos libros se iban copiando a mano. Y los monasterios, incluidos la orden Cluny o cluniaense, se refiere a específicamente elaborar ese tipo de trabajos, ¿verdad? La otra orden que tenemos por acá es la orden Citiux. Es una orden basada en el Santo Benedicto, y fue en Francia que se desarrolló. Fue promovida por lo que posteriormente va a ser un santo, que es el santo San Bernardo de Claraval, y lo que buscaba era una vida más recluida, más aislada y más estricta en cuanto a lo que ellos consideraban como seguir las normas que había impulsado Jesucristo con su venida, y como más apegado a la ley de la Biblia, que era lo que aspiraban esta orden de la Citiux, ¿verdad? Tuvo un gran avance. Al San Bernardo de Claraval se le conoce como el cazador de almas y vocaciones. Esta orden de un momento a otro tuvo una expansión muy grande por la forma en que ellos veían que se debían cumplir los mandatos de Dios. San Bernardo, ayudado por el Papa, ¿verdad? Trató de combatir mucho a los herejes, que los herejes son aquellas personas que
que cometen o con sus palabras hablan en contra de la iglesia. Luchó muchísimo por la herejía y logró fundar casi 68 monasterios. Entonces tenía una gran cantidad de personas que estaban, digamos, supervisadas por lo que se va posteriormente a conocer como San Bernardo de Claraval. ¿Cómo se veían las tres expresiones de fervor religioso? La fe, que era una de ellas, las peregrinaciones, como las migraciones o, por ejemplo, la romería es una peregrinación, ¿verdad? Hacia un santo o hacia hacia alguna imagen referente a la iglesia. Y aparecieron las reliquias y las herejías, que aquí es donde voy a entrar. Las reliquias muchas veces eran falsificados y por eso la palabra herejía hoy en día es tan satanizada. Porque la herejía se va a convertir en un negocio que hizo la iglesia o que hicieron muchos de sus clérigos inescrupulosos, que les va a permitir obtener recursos frescos de dinero a base de la venta de reliquias y oraciones que eran falsas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, llegaban y te decían, sí, vea, con este lapicero fue que San Marcos escribió su evangelio, y te vendían ese lapicero como si San Marcos de verdad, ahí tenemos a Catherine Barbosa, un saludo para Catherine Barbosa, Catherine o Carla, es que solo veo el K Barbosa, pero es Catherine, ¿no? Bueno, no sé, creo que sí. Bueno, te vendían este lapicero y te daban absoluta certeza que este fue el lapicero que utilizó San Marcos. Entonces ese tipo de cosas se fueron convirtiendo en parte de por qué la corrupción de la iglesia necesitaba cambios y por qué había gente dentro del mismo clero o gente de la misma estructura de la iglesia que quería cambios fuertes, ¿verdad? Y por ahí, gracias a todas estas situaciones, es que la iglesia sufre su primera partición, por así decirla. Sufre su primera fragmentación grande en lo que se refiere a cómo es la perspectiva de la iglesia católica. Y es a partir de allí, en la Edad Media, donde se funda la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa, pues acá en Costa Rica no es demasiado extendida. A ver, que si era Catherine, yo sabía. No es demasiado extendida, no hay demasiadas iglesias ortodoxas, pero en los países de Europa del Este sí, por ejemplo en Rusia, en Hungría, en Bulgaria, en Rumanía, en Lituania, en Estonia, ¿verdad? Y que tiene aproximadamente 300 millones de fieles, solo en el continente europeo. Las creencias de la iglesia ortodoxa son muy similares a la iglesia católica, prácticamente que la misma fe, pero con ciertos cambios al catolicismo, como realmente se dice, ¿no? ¿Cuáles son esos cambios específicos que tenían los ortodoxos? Dicen primero que nada que Dios no se puede describir desde una perspectiva humana, o sea, que Dios es algo que nosotros no podemos describirlo, no sabemos cómo es. Como sí lo puede hacer la iglesia, ¿verdad? Que dice que Dios es amor y le asigna ciertos calificativos o ciertos adjetivos a la palabra de Dios y cómo nosotros podemos percibir a Dios, mientras que los ortodoxos dicen que es algo más abstracto, ¿verdad? No podemos saber cómo es Dios. Que es posible conocer a Dios, pero es imposible describirlo como tal. Tampoco creen en la Inmaculada Concepción de María, ¿verdad? Esta Inmaculada Concepción, que es un tema que se ha tratado muchísimo. No creen en las imágenes, estatuillas, digamos, que tiene, por ejemplo, la Iglesia Católica. Ellos simplemente tienen recuadros o pinturas o dibujos, como los que tienen en la imagen que está mostrándose por ahí. Y están regidos por otras autoridades que no tienen ligamen con el Papa directamente. Vamos a ver, porque me están llegando varios mensajes. Vamos a ver, ninguna de aquí. Okay.
Ok, listo. Continuamos. Otras manifestaciones de fe. También se desarrolló más lo que es la cultura judía. La musulmana, que fue una de las iglesias en conjunto con el Islam que tuvo mayor crecimiento en Europa. Y los judíos vivían dispersos en muchísimas ciudades. Recuerden que el judaísmo es muchísimo más viejo que el cristianismo y el catolicismo como tal, porque Jesús fue judío, ¿verdad? Entonces, los judíos vienen desde la época de Abraham y todo el desarrollo de la humanidad. De hecho, fue la primera religión monoteísta que existió, que solo creían un Dios y que se tiene datos de ello, ¿verdad? Y los musulmanes que fueron creciendo, que se asentaron muchísimos en España y que posteriormente nosotros vamos a tener ciertos rasgos físicos de esos árabes que llegaron principalmente a la ciudad de Córdoba en España. Entonces nosotros también tenemos herencia de esas otras manifestaciones de la fe, que la vamos a abarcar un poquito más profundo en la siguiente presentación, que es esta, la de Mahoma y el Islam. El Islam es una religión que ha tenido un constante crecimiento en el mundo y que en América no ha sido la excepción, ¿verdad? Que en América no ha sido la excepción, perdón, lo proyecté mal. En tanto esto del Islam, y vamos a ver qué es más o menos de qué trata esta religión, que es muy cercana a la religión católica en realidad y a la cristiana en sí. Es muy poca la diferencia entre sus postulados, entre lo que propone como un buen comportamiento y lo que es ser una persona llegada a Dios y lo que no. Sin embargo, pues se ha cambiado o se ha dado muchísimas versiones erróneas sobre el Islam. Por ejemplo, que todos los árabes son terroristas y se empiezan a crear estos estereotipos que no tienen nada que ver con la religión propiamente en sí. La religión tiene más cosas que nos unen como personas que nos separan. Lo que pasa es que, como en todas partes del mundo y como en todas las filosofías y todas las creencias, pues hay gente que es muy extremista, ¿verdad? Y ahí es donde se vuelven estos grupos terroristas justificándose con una religión y que es Dios el que los manda para cometer cierta cantidad de atrocidades. Pero la religión del Islam no justifica ninguna de estas situaciones, ¿verdad? Y Mahoma, que es su principal profeta, que es la principal variante también que presenta esta religión, dice que hay 3 cosas destructivas en el mundo: la ira, la codicia y la excesiva estima de uno mismo. Entonces vamos a ver de qué se trata. Como en el catolicismo y en el cristianismo, el profeta mayor, el profeta al que nosotros seguimos las enseñanzas, es Jesucristo, Jesús de Nazaret. Para el judaísmo es Moisés, y para el taoísmo es Mao Tse, y para el budismo es Siddhartha Gautama, más conocido como Buda, y en el hinduismo está Shiva y Brahma. Pues para la gente del Islam, su profeta mayor es Mahoma. Esa es la gran diferencia que tienen con respecto a la iglesia cristiana, ¿verdad? Que también es de las más extendidas del planeta. Mahoma incluso hay escritos donde se menciona a Jesús dentro de la religión del Islam, pero simplemente no lo ven como el profeta mayor, sino como un profeta normal, común y corriente, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Pero es el mismo Dios, casualmente es el mismo Dios. El que ellos llaman Alá es el mismo que Jehová o que Yahvé o que Dios para nosotros. Es el mismo Dios. Simplemente cambia su profeta principal. Mahoma vivió en una ciudad que se llamó la ciudad de la Meca, o se llama la ciudad de la Meca, y tuvo varios oficios. Fue comerciante, hasta profesor en algunos casos, ¿verdad? Y él empezó a viajar por toda la península arábica, lo que hoy vendría siendo Arabia Saudita, Omán, Emiratos Árabes Unidos, toda esa península arábica él anduvo. Y él fue conociendo de las diferentes culturas y fue aprendiendo de cada una de ellas.
La mitología o lo que dice que pasó en estas caravanas es que Mahoma viajaba con un tío y así poco a poco fue adquiriendo una sabiduría que muy pocas personas tenían la capacidad de tenerla. Y así es, por ejemplo, que la cultura del Islam o la filosofía religiosa del Islam adopta muchas de las creencias que tiene el cristianismo como tal y el judaísmo también. Pues resulta que en la Meca, que es una ciudad sagrada, hay una piedra que se llama la Cava. La Cava está dentro de ese templo negro que les acabo de poner. Es una piedra no muy grande, de este tamaño negra, que dice que la Cava fue un lugar donde Alá, Dios, mandó esa roca, la aterrizó en el planeta Tierra y la hizo absorber todos los pecados que habían en el mundo. Entonces esa es la importancia de la Cava. Es una piedra sagrada que absorbió los pecados del mundo en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces Mahoma dijo que la Cava, que es donde se ejecutan las principales fiestas también de los musulmanes, su ciudad principal va a ser ahí. ¿Ok? Y Mahoma lo que dice es que, la historia dice que es que el ángel Gabriel, el mismo ángel que le anunció a María que ella estaba embarazada, visitó a Mahoma cerca del año 612, 620, entre esa época de años, y lo visitó y le entregó un libro de oro escrito por Dios de cuáles eran los mandatos que Dios estaba pidiendo para ser una buena persona y ser alguien agradable para Dios. Entonces el Corán se va a transformar en lo que nosotros en el equivalente católico va a ser la Biblia. Y cuando esto pasa, cuando esto sucede, Mahoma se convierte en una persona iluminada, enviada por Dios para que él difumine las enseñanzas que estaban en ese libro de oro escrito por él mismo, que era el Corán. Cuando él empieza a dar las enseñanzas del Corán, las autoridades locales de la ciudad de la Meca se sentían amenazadas, ¿verdad? Porque Mahoma incitaba mucho a lo que era el monoteísmo y a la eliminación de ídolos que sí habían en la ciudad de la Meca. Entonces esa situación económica de dinero que generaba pues tener algunas que otras creencias y algunas que otras particularidades que Mahoma decía que había que quitarlas porque eso no era cercano al corazón de Alá, le generaba para las autoridades locales de la Meca la ruina económica eventualmente. Entonces todas las personas que seguían a Mahoma y que posteriormente se volvieron sus adeptos la vieron muy difícil porque las autoridades locales de la Meca los empezaron a perseguir. Así como persiguieron cristianos en Roma, persiguieron musulmanes en la ciudad de la Meca. Entonces ahí va a pasar un acontecimiento muy importante, que es que Mahoma tiene que huir de la ciudad de la Meca porque lo están persiguiendo para matarlo. Cuando él huye de la ciudad de la Meca, busca otra ciudad en donde sentarse, que va a ser la ciudad de Medina. Esa ciudad de Medina, y ese traslado que tuvo que hacer Mahoma de la ciudad sagrada de la Meca hacia Medina se le conoce como la Égira. Ese acontecimiento, ese traslado. Y la Égira es el año 0, desde que pasó la Égira, el año 0 en el calendario islámico. Entonces ellos tienen otros años, digamos, respecto a nosotros. Por ejemplo, que estamos en el año 2020, pues ellos en su calendario sagrado, pues por estándar seguirán el 2020, pero en calendario sagrado ellos tienen marcado otra época, ¿verdad? Entonces la ciudad de Medina, que está ubicada en Arabia Saudita, y la Meca también hizo esa travesía, y en esa travesía que él iba haciendo iban predicando su libro sagrado, que era el Corán. Entonces ahí ganó muchísimos adeptos y que posteriormente se va a convertir en su fuerza religiosa más importante. Entonces la gente gana muchísimos adeptos, gana muchas personas, y entonces en Medina
Mahoma se convierte en un profeta mayor y una referencia para las personas, en conjunto de lo que él enseñaba, que era lo que estaba colocado en el libro del Corán. ¿Qué pasa con estos países actualmente? Arabia Saudita, Irak, Irán, Yemen, Eritrea, Etiopía, Sudán, etcétera, que se basan en su sistema político en las enseñanzas del Corán. A esto se le conoce como el fundamentalismo religioso. Fundamentan su sistema político con base a una religión, ¿verdad? Para bien o para mal, es así como funciona, ¿verdad? Entonces, toda la península arábica empieza a ganar adeptos Mahoma hasta que a él se le permite volver a la isla, a la ciudad de la Meca, perdón, ¿verdad? Y eso va a generar que posteriormente se funde un gran imperio, que es el Imperio Árabe, que posteriormente invade España y que causa desastres y que eventualmente se va a convertir en la razón de por qué Cristóbal Colón va a llegar a América cuando ese tema corresponda a verlo, ¿verdad? Entonces vean, el imperio musulmán se extendió por casi toda Europa, ¿verdad? De lo que se conocía como Arabia Saudita en aquel tiempo, toda la parte del imperio persa, todo el norte de África y España específicamente. Entonces, como los españoles nos conquistaron a nosotros, como por eso les decía, tenemos ciertos rasgos árabes, como la nariz pronunciada en muchos casos, labios anchos en muchos de los casos, orejas, el color árabe de piel, que es como un moreno, ¿verdad? Como un trigueño, por así decirlo. Todas esas herencias se mezclaron con la de los españoles y por eso tenemos el resultado que tenemos. Los musulmanes tienen varias creencias específicas que los van a convertir en una religión de gente muy devota, porque la gente que generalmente sigue el musulmán, el islam, perdón, como su fe, es muy devota. Tienen muchas oraciones al día y parte de sus oraciones, sin importar en la parte del mundo donde usted esté, tiene que hacerlo en dirección a la Meca, ¿verdad? En dirección a la ciudad de la Meca. Entonces ahí ellos han tenido, bajo ese control tan grande que tuvieron sobre la zona asiática, digamos que es la otra perspectiva de la Edad Media, hicieron lo que quisieron en esa zona, y aquí sí podemos decir que hubo un avance importante de la civilización. Tanto es así que los árabes durante miles de años han desarrollado la matemática que nosotros manejamos, ¿verdad? Hoy en día el mundo musulmán lastimosamente está dividido en dos partes. El mundo sunita, que es la mayoría de musulmanes son sunitas, dicen que ellos se van por la rama ortodoxa del Islam, o sea, como la rama más apegada al Islam, ¿verdad? Entonces ellos se basan directamente en las enseñanzas de Mahoma para aplicarlas, ¿verdad? Y los sunitas veneran todos los profetas mencionados en el Corán, pero particularmente a Mahoma, ¿verdad? Que es el profeta como definitivo. Mientras que los chiitas son una minoría, ¿verdad? Que prácticamente es un partido político que crearon los musulmanes con esta corriente chiita. Y ellos siguen mucho también las enseñanzas de el Ali, que es el yerno de Mahoma en aquel tiempo. Entonces ellos siguen mucho la enseñanza de Ali. Y consideran a Mahoma, tal vez sí lo siguen, es muy importante para ellos, pero también mucho lo que decía el Ali. El Ali resultó muerto por intrigas y violencias. Y ahí nacen sus hijos Hassan y Hussein. Y bueno, se le negó el derecho al legítimo a suceder a su padre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces todo esto mezcla un poco de cómo era el mundo musulmán. Hoy en día tenemos datos muy interesantes, por ejemplo, como que la mayoría de musulmanes tienen su nombre con la palabra Mohammed. Es un nombre bastante común,
¿verdad? Dentro de las diferencias está la cultura del imán, ¿verdad? Que es algo de los chiitas específicamente. Y los chiitas lo que dicen es que los líderes espirituales son infalibles. O sea, los califas, que son las máximas autoridades dentro del mundo musulmán, que son los sacerdotes superiores, nunca se equivocan. Porque ellos son intermediarios entre Dios y el pueblo. O sea, ellos están como en un limbo ahí entre el medio, ¿verdad? Y para los sunitas, esa concepción dice que no, que más bien la conexión con Alá es directa. No hay ningún intermediario ahí que se involucre, ¿verdad? Entonces eso es como cuestión de cada quien en qué cree o qué considera que es necesario creer. El Corán de los sunitas es más tradicional y los de los chiitas es más como un poco digamos un poco más complejo porque siguen enseñanzas de otro tipo de personas. Muy curioso que el matrimonio es temporal. Es un concepto que está prohibido, que no se puede hacer, ¿verdad? Para los sunitas, digamos, usted se casa y es para toda la vida. Pero los chiitas sí se pueden separar. Es una de las situaciones ahí que genera, digamos, como controversias, ¿verdad? Uy, perdonen. Lugares de diferencia. Está la mezquita de Masjid Haram, que está en la ciudad de la Meca, es esa que ustedes ven ahí. Está la mezquita de Medina. Y hay mezquitas por todo lado. Las mezquitas musulmanes generalmente requieren mucho lujo de sus templos, ¿verdad? Porque ellos ven como que si esa fue la casa o el medio directo para conectarse con Dios. Entonces tienen mucho oro, son muy, muy, muy elegantes. Y pues eso también ha sido objeto para que los templos musulmanes sean saqueados en algunos de los casos. Ay, perdone. ¿Qué conflictos ha generado actualmente? La revolución iraní del año 79, el problema que hubo con la guerra del Tormenta del Desierto, la guerra del Golfo, entre Estados Unidos e Irak, por la invasión de Irak a Kuwait y el interés inmediato de Estados Unidos con el tema del petróleo. La cámara me estará funcionando. Creo que la cámara se me quedó pegada. Opale. Sí, fue que se me quedó pegada la cámara. Vamos a ver. Creo que ahí estoy. Vamos a ver si recuperamos la cámara en el... Sí, creo que ahí ya se va a ir recuperando la cámara como va pasando el tiempo. Problemas políticos ahorita entre Irán y Arabia Saudita, ¿verdad? Principalmente por esa división entre sunitas y chiitas. La guerra civil del Líbano, que por cierto hoy fue noticia, ¿verdad? Líbano, por la explosión de su fábrica, de una fábrica de explosivos, ¿verdad? Que yo nunca había visto una cosa tan tremenda. Y están los miembros del Talibán, que es un grupo terrorista, que en nombre de Alá y en nombre de esta fe, pues cometen desastres, ¿verdad? Hace rato está pegada. Cada vez que pasa eso, Alan, me avisan, por favor. Porque yo no me había dado cuenta. Pero yo creo que ya. Y estos miembros del Talibán son los que cometen desastres en nombre de Alá, como les decía, porque ellos ven a toda la gente que no es musulmana como enemiga. Y hay un pasaje en el Corán que dice que cuando se luchan contra los enemigos de Dios, uno alcanzaba directamente el cielo. Entonces por eso es que ellos se vuelven extremistas y no tienen digamos, ese miedo o ese temor de morir, porque ellos tienen la fe de que van a llegar al cielo a partir de la aniquilación de enemigos de no musulmanes, los enemigos de Dios.
El Islam en América es una fe creciente, cada vez van migrando más árabes y más musulmanes hacia el continente americano. Se estima que habían 840.000 musulmanes en toda América Latina principalmente, y pues es la religión que tiene mayor crecimiento a nivel latino y caribe en el continente, ¿verdad? Entonces es una religión que en algunos años, tal vez bastante tiempo, va a ser noticia en las personas que sigan la cultura del Islam. ¿Cuáles son los aumentos previstos? Estados Unidos pretende y Canadá creen que va a aumentar un 179% la cantidad de musulmanes que hay. En África 170%. En Medio Oriente y Norte de África 74%. En Europa 63%. Perdón, en Asia 48% y en América Latina 13%. Es una religión que está creciendo, ¿verdad? Y está creciendo principalmente por la migración, por las crisis políticas que viven esos países árabes hacia el continente americano, que tal vez les pueda brindar un espacio de paz un poquito más controlado, un poquito mejor, ¿verdad? Y eso sería básicamente, no todos los árabes que migran son musulmanes, pero sí la mayoría son musulmanes, ¿verdad? Entonces aquí abro un espacio por si alguien tiene alguna duda, pues yo poder aclarársela aquí por el Facebook. Voy a revisar si no tengo dudas por WhatsApp, que me parece que no no tengo ninguna duda. Vamos a ver, ¿alguien tiene dudas en Facebook? Pareciera que no. Entonces, sin más que eso, las guías autónomas ya están en el archivo del Drive, ya están las nuevas guías autónomas para que las estén revisando. Prontamente espero poder subir un resumen que va a contener toda la materia de educación cívica y de estudios sociales. Espero podernos ver la próxima semana, si no me equivoco, o este viernes, en la próxima clase de educación cívica. Y nada más que decirles que manténganse seguros, que sigan las disposiciones del ministerio, que la enfermedad no es jugando el asunto, y que espero yo que los que tienen trabajo, que lo cuiden muchísimo, más en esta época, y los que no tienen, que pronto encuentren trabajo. Que la situación económica mejore, que la situación financiera mejore en sus casas y en la de todos, y esto lo sacamos todos adelante con muchísima responsabilidad y informándonos lo que podamos y estando a disposición de las personas. Es un momento para ser solidarios contra nuestros compañeros. Sí, Johnny, me engordé 3 kilos. Bueno, me engordé 6, ya bajé 3. Sí, le he invertido dinero a la panza, ¿verdad? Y la cámara aumenta 10 kilos, Johnny. No es que yo estoy tan gordo. No, mentira, sí estoy mucho más gordo. Y aparte que la silla, pues, no me está ayudando ahorita. Pero sin más que decir, muchísimas gracias. Que tengan buena noche, que descansen, que la pasen bien y esperamos verlos muy pronto. Entonces, buenas noches y hasta luego.